Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Continuando con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea aritmética. La sección del día de hoy lleva por título lo que es la divisibilidad. Tema bastante importante para determinar cuándo un número es divisible por otro. Entonces, vamos a ver aquí. Dice divisibilidad, definición. La divisibilidad viene a ser parte de la teoría de los números, que analiza las condiciones que debe tener un número para que sea divisible por otro. Entonces tenemos que conocer, básicamente a ojo, como se dice, si un número es divisible por una cantidad determinada o no. Ese es el estudio de nuestro tema de hoy. Entonces, ¿y cuándo un número es divisible por otro? Un número va a ser divisible por otro cuando nuestra división sea exacta. Vale decir, si tenemos dos números A y B, entonces diremos, A es divisible por A por B, sí y solo sí. Al dividir el número A entre el número B, vamos a obtener un cociente, en este caso tiene que ser un cociente entero, y un residuo, básicamente, 0. Entonces decimos que nuestra división es exacta. Entonces, para reiterar, cuando un número es divisible por otro, un número es divisible por otro cuando divididos el primero entre el segundo, obtenemos un cociente entero y un residuo 0. Observación. Si un número A es divisible por otro, podemos decir que B es divisor de A. Por ejemplo, si 20 es divisible entre 4, diremos que 4 es divisor de 20. Multiplicidad. El segundo concepto respecto a divisibilidad. Diremos, ¿cuándo un número es un múltiplo de otro? Un número es múltiplo de otro cuando el primero contiene al segundo una cantidad exacta y entera de veces. Aquí decimos, un número A es múltiplo de otro número B, cuando el primero contiene al segundo un número exacto y entero de veces. Por ejemplo, 20 es múltiplo de 5, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20. 20 contiene a 5 4 veces. Entonces diremos aquí, A es múltiplo de B, sí y solo sí. A es igual a B por una constante K. Esa constante debe ser un número entero positivo. Veamos aquí, ¿qué pasa si A es 20? B es 5. Entonces, K vendría a ser 4, porque 5 por 4 sería 20, ¿verdad? Eso es lo que nos indica lo que es una multiplicidad. Notitas. Aquí tenemos notas muy importantes. La primera nota. Dice, todo número entero tiene infinitos múltiplos. Exactamente. Si nosotros queremos hallar los múltiplos, por ejemplo, de 5, bastará multiplicar al número 5 por todos los números naturales, incluido el 0. Por ejemplo, 5 por 0 sería 0. 0 es múltiplo de 5. 5 por 1 es 5. 5 múltiplo de 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y así sucesivamente podemos determinar una cantidad infinita de múltiplos. Dentro de todos ellos, el 0 es múltiplo de todo entero positivo. O sea, para cualquier número, el 0 siempre va a ser múltiplo. La segunda nota. Todo número entero tiene una cantidad finita de divisores, mientras que los múltiplos son infinitos, los divisores son limitados, una cantidad finita. Es más, el 1 va a ser divisor de todo número entero positivo. Por ejemplo, si hablamos de divisores de 5, ¿quiénes son? El 1 y el 5. Divisores de 8 sería el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces, como ven, el 1 siempre va a ser divisor común de todo número. La tercera nota. Si un número no es divisible por otro, se podrá expresar la multiplicidad empleando el residuo. Vale decir, ejemplo, aquí tenemos 40 es múltiplo de 7 más 5. Efectivamente, si fuese múltiplo de 7 exacto, tenía que ser 7 por 5, 35. Pero hay un residuo 5, ¿verdad? Entonces expresamos como 40 es igual a múltiplo de 7 más 5. Siguiente nota. Principios de la divisibilidad. Los principios de la divisibilidad son leyes que nos permiten desarrollar operaciones, puede ser de adición, sustracción, multiplicación y una potenciación. ¿Qué pasa si sumamos un múltiplo de un número más otro múltiplo de ese número? Va a seguir siendo el múltiplo del mismo número. Con números, trabajamos con números. ¿Qué pasa si múltiplo de 2 más múltiplo de 2 sigue siendo múltiplo de 2? Múltiplo de 2 menos múltiplo de 2 seguirá siendo múltiplo de 2. Múltiplo de 2 multiplicado por otro número. En este caso, a ver, a 2 lo multiplicamos por 3. 2 por 3 es 6. Entonces 6 sigue siendo múltiplo de 2. O de repente elevamos a un exponente. Múltiplo de 2 elevamos al cubo. 2 al cubo sería 8.
8 sigue siendo múltiplo de 2. Como ven, estos principios nos permiten realizar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación o potenciación, en las cuales la multiplicidad siempre va a ser lo mismo. No te olvides, parece algo contradictorio, ¿no? Cuando decimos múltiplo de 2 menos múltiplo de 2 es igual a múltiplo de 2, aparentemente sería 0. En realidad, si yo hago una resta, 2 menos 2 es 0, pero 0 es múltiplo de 2, ¿sí o no? Entonces se cumplen los principios de la multiplicidad. Pasamos a los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son reglas que nos permiten ver si un número es divisible por otro o no. Vamos a definir entonces. Dice, son reglas prácticas que aplicadas a las cifras de un numeral permite determinar si un número es divisible por otro o no. Y tenemos muchos criterios, los principales, especialmente para que ustedes conozcan muy bien, tenemos los siguientes. Divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Tenemos aquí, un número va a ser divisible. Aquí tenemos un numeral de 4 cifras, A, B, C, D. ¿Es múltiplo de 2 o divisible por 2? Sí y solo sí. La última cifra es 0 o una cifra par. Nosotros, ¿cómo hemos definido? Algo práctico y más directo. Un número divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par. Más práctico. Vamos a utilizar las potencias de base 2. Entonces, división por 4. ¿Cuándo un número es divisible o múltiplo por 4? Diremos de aquí, numeral A, B, C, D, de 5 cifras. ¿Será múltiplo de 4? Sí y solo sí. Las dos últimas cifras van a ser múltiplos de 4. Pero ¿cómo generalizamos nosotros? Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Bastante práctico. Seguimos, potencia de base 2, dividida por 8. ¿Cuándo será entonces un número divisible por 8? Cuando las tres últimas cifras sean ceros o múltiplos de 8. Aquí dice, numeral de 5 cifras, A, B, C, D, es múltiplo de 8, sí, solo sí. Las tres últimas cifras, C, D, E, es múltiplo de 8. El 0 es múltiplo, ¿verdad? Eso estamos redundando bastante. División por 3. ¿Cuándo un número será divisible por 3? Bastante fácil. Cuando sumadas las cifras van a ser múltiplos de 3. Entonces, aquí tenemos el numeral de 4 cifras, A, B, C, D. ¿Es múltiplo de 3? Sí, solo sí. La suma de las cifras. A más B más C más D es múltiplo de 3. Y si es múltiplo de 3, podrá ser 0, 3, 6, 9, etc. Divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Similar al caso anterior. Un número va a ser divisible por 9 cuando sumadas las cifras del numeral sean múltiplos de 9. Entonces aquí tenemos numeral de 4 cifras, A, B, C, D. Es múltiplo de 9. ¿Cuándo? Sí, solo sí. La suma de las cifras A más B más C más D es múltiplo de 9. Mucho cuidado. No vayan a pensar que así como la propiedad coinciden aquí, que todo múltiplo de 3 sea múltiplo o divisible por 9. No siempre va a ser así, por favor. Por ejemplo, si hablamos con un numerito múltiplo de 3, podemos hablar del 111. 1 más 1 más 1 sería 3, múltiplo de 3. Pero ese no es sumar las cifras múltiplo de 9. Entonces, en conclusión, no todo múltiplo de 3 es múltiplo de 9. Pero sí, todo múltiplo de 9 va a ser múltiplo de 3. Recordar eso, por favor. Dividida por 5. Podemos también trabajar en potencias de base 5. Cuando un número es divisible por 5, bastante práctico y fácil. Ustedes recuerdan, cuando la última cifra sea 0 o 5. Entonces, aquí tenemos un numeral de 4 cifras. A, B, C, D es múltiplo de 5, sí, solo sí. La última cifra en este caso D es igual a 0 o 5. Divisibilidad por 25. ¿Cómo es potencia de base 5? Podemos trabajar igual que la división en base 2. Entonces, diremos, un número es divisible por 5 cuando las dos últimas cifras sean ceros o múltiplos de 25. Aquí tenemos A, B, C, D es múltiplo de 25. Sí, solo sí. Las últimas cifras C, D sean ceros, múltiplos de 25. ¿Qué son múltiplos de 25? El 25, el 50 y el 75. Puedo seguir generalizando. División por 125. ¿Qué será para división por 125? Diremos que cuando las tres últimas cifras sean ceros o múltiplos de 125. ¿Qué serían múltiplos de 125? Serán 125, 250, 375, 500, etc. Pasamos ahora a división por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Un número va a ser divisible por 6 cuando va a ser divisible por 2 y 3 a la vez. No se olviden eso. Veamos aquí el numeral de 4 cifras, A, B, C, D. ¿Es múltiplo de 6? Sí, solo sí. La última cifra, D, debe ser 0 o una cifra par. ¿Para qué? Para que sea divisible por 2. Además dice, A más B más C más D debe ser múltiplo de
3. Lo que les acabo de decir. Entonces, un número es múltiplo o divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez. Para que sea por 2, terminará en 0 o cifra par. Y para que sea divisible por 3, sumar las cifras me debe dar múltiplos de 3. División por 7. Los casos de división por 7, por 11, por 13, por 17, etc. son casos muy específicos. En este caso podemos tomar unas reglas particulares para cada uno. División por 7. Dice, tenemos que multiplicar cada una de las cifras de derecha a izquierda por todo este factor. Por 1, por 3, por 2. Y luego seguiría menos 1, menos 3, menos 2. Luego, ¿qué va a continuar? 1, 3, 2, luego menos 1, menos 3, menos 2. O sea, se va a ir repitiendo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Sumamos los productos obtenidos y verificamos si es múltiple de 7 o no. Si queremos que sea para que sea múltiplo de 7, tendría que terminar en 0, o de repente algún múltiplo de 7. Por ejemplo, aparte de 0, ¿quién va a ser? Puede ser 7, 14, 21, 28, etc. División por 11. Otro caso específico, división por 11. Dice, si la suma de las cifras de orden impar menos la suma de las cifras de orden par resultan siendo múltiplo de 11. Son reglas particulares, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? Bastará dividir a un número entre 7 o entre 11. Si ese residuo es 0, en ambos casos, será divisible o múltiplo por 7 y por 11. Y si hay un residuo, diremos que no es exactamente divisible. Pero aquí vamos a encontrar una regla también, en los cuales podemos nosotros ver la multiplicidad o la divisibilidad de un número en base a factores que no existen. Entonces podemos trabajar de repente con valores y utilizando sus residuos. Bien, queridos alumnos, conociendo ya la parte teórica, pasamos a la parte práctica, para lo cual te invito a que tú observes muy atentamente los siguientes videos y puedas resolver también los ejercicios propuestos en ficha.